que estamos muy orgullosos de estar inaugurando esta vía de comunicación con todos ustedes. Y bueno, en esta instancia la idea es presentarles un nuevo producto que estamos lanzando, que ya pueden haber visto en redes sociales, en nuestra página web. Es un producto bien interesante que creemos que va a tener gran impacto en la performance y en el ahorro de costos de las organizaciones. Y haciendo un poco de introducción al producto, y también para aquellos que no conocen demasiado Nodum, porque puede haber gente que esté conectada que no sea usuario de Nodum, también voy a hacer una pequeña introducción a quiénes somos y cuáles son las características principales de nuestro producto, muy breve, prometo no aburrir a los que ya conocen Nodum, pero me parece que está bueno que podamos hacer esa introducción. Así que voy a comenzar a compartir pantalla. Y bueno, un poco contarles mínimamente, para aquellos que no conocen, sobre quiénes somos. Bueno, Novum es una empresa uruguaya, ¿sí? de varios años de existencia, por lo menos la existencia basada en la actividad del fundador, inicia a finales de la década de los 70, o sea que ya tenemos más de 40 años de trayectoria. Inicialmente la empresa nace aquí en Uruguay, pero siempre con el objetivo de expandirse regionalmente. Y bueno, es de esa forma que fuimos ingresando en varios mercados de la región, lo que hace que al día de hoy, bueno, tengamos nuestra casa principal aquí en Uruguay, ¿sí? Donde contamos con 50 colaboradores al día de hoy y creciendo, por suerte. Estamos en un momento de interesante expansión, así que venimos creciendo de forma constante en cada uno de los departamentos de la empresa. También contamos con oficinas en Buenos Aires, en Argentina, y en la ciudad de Cali, en Colombia. Y también contamos con varios partners a nivel de la región, o sea, nuestro software está instalado, digamos, de México hacia abajo en todos los países de Latinoamérica, obviamente con cantidad de implementaciones variadas según el país, pero sí tenemos presencia en muchos de estos países. Y en el resto de los países trabajamos con partners que son parte de nuestra red, que conforman lo que llamamos el ecosistema Nodum, que implementan y comercializan nuestro producto a nivel regional. Toda esta información la pueden ver muy detallada en nuestra página web, que es nodum.com.uy o nodumsoftware.com. Con respecto al producto, voy a hacer lo que yo llamo un paseo por Nodum muy rápido, para que todo el mundo, el que no conoce y el que conoce, pero tal vez no tiene toda la funcionalidad, que conozca cuáles son las principales ventajas o las principales tecnologías en las cuales nos apoyamos para dar una solución de gestión a nuestros clientes. Este es el navegador de escritorio que todos ustedes deben conocer, que tiene un menú sobre la parte superior izquierda, menú que dependiendo de cada usuario tendrá acceso cada uno a distintas funcionalidades. El menú se achica o se agranda dependiendo del usuario. El usuario puede buscar dentro del menú, o sea que si quiere buscar, por ejemplo, una orden de compra, por decir algo, puede filtrar y ahí aparecerán todas las opciones que correspondan a esta funcionalidad. Y algo que hace relativamente poco tiempo hemos incorporado es lo que llamamos un menú de favoritos o mis procesos, totalmente customizable por el usuario, donde puede crear carpetas, cambiar los iconos de cada funcionalidad para hacerlo más friendly. O sea, puedes generar un menú ya propio para el usuario sin afectar en nada al resto de los usuarios del sistema. Uno de los componentes más relevantes y más distintivos de nuestro sistema y que nos hacen bastante diferentes al resto de las propuestas de software de gestión es el enfoque a procesos. Nosotros llamamos que Nodum es tecnología orientada a procesos,
y eso no solamente es una frase, sino que realmente está totalmente presente en nuestro producto. Todos los flujogramas de procesos, de todos los macroprocesos que maneja nuestro sistema, que son muchos, están representados dentro del sistema con una tecnología que se llama BPM, que viene de la sigla Business Process Management, y muestra directamente al usuario los procesos, muestra las actividades que tiene pendiente el usuario en los procesos y permite al usuario iniciar procesos, lanzar procesos desde el propio dibujo, desde el propio flujograma. Los formularios de Nodum están auditados, ¿sí? Eso es muy importante, tienen ayuda en línea, permiten varias funcionalidades que tienen que ver con archivos adjuntos, o sea, permiten adjuntar archivos, incorporar otro tipo de información a la transacción que no solamente sea la que pide cada formulario. Estos procesos van generando tareas, yo puedo iniciar un proceso y generaré tareas a otros, y esas tareas se visualizan en una bandeja de entrada, ¿sí? Que permite a cada usuario ver las tareas que tiene pendiente en un esquema de semáforo. La tarea nace en verde, pasa a amarillo cuando está cercana a su vencimiento y termina en rojo cuando está vencida. Esta es una forma de ver el proceso, ¿sí? De ver las tareas, que tiene que ver con las tareas que yo tengo pendientes en este proceso en particular. Y otra forma, que también está disponible en la plataforma, es una visión más de bandeja de entrada segmentada por proceso, y estas tareas estarán pendientes, serán las mismas tareas que aparecen por del lado de los flujogramas, mostrando qué tareas están pendientes para cada usuario. Un detalle, hace unos meses hicimos un lanzamiento también por nuestras redes sociales de lo que sería nuestra app mobile, ¿sí? O sea, ustedes se pueden conectar al Apple Store o al Google Play Store, descargar la aplicación Nodum, instalarla en su dispositivo móvil y conectarse al Nodum que está operando. Y también una de las opciones que prepondera, digamos, en la aplicación mobile es justamente la bandeja de entrada de tareas, ¿sí? O sea que cada usuario de forma remota, esto está pensado para usuarios que no están todo el tiempo en el desktop, sino que necesitan trabajar desde su dispositivo móvil, puede acceder a las tareas pendientes y desde aquí ejecutar las tareas pendientes de forma totalmente natural a cada dispositivo. El sistema se vuelve responsive al dispositivo en el cual está ejecutando, o sea, cambia su look and feel y se adapta al dispositivo en el cual se está ejecutando. No solamente puedo ejecutar tareas desde mi bandeja de entrada, sino que también puedo acceder al mismo menú que accedo desde la aplicación de escritorio. Y, por ejemplo, si quisiera emitir un reporte de un estado de cuenta, por ejemplo, desde el propio celular, tendré el mismo panel de filtros al cual accedo desde la aplicación de escritorio, podré poner un filtro de fechas, elegir un cliente en particular al cual me interese obtener su estado de cuenta. En este caso, ¿no? Cualquier reporte me refiero, estoy dando un ejemplo, y desde el propio celular también puedo acceder a los reportes que están en el sistema. O sea que esto es bien interesante para que ustedes puedan utilizar las plataformas móviles de Nodum, no tienen costo adicional, digamos, más que descargarse la aplicación y a conectar el celular hacia el Nodum que tienen ustedes utilizando en el momento. Y otro punto también bien interesante, pensando en actividades más comerciales, es la opción también de poder ingresar pedidos desde el propio celular, ingresar pedidos obteniendo una foto del producto, una descripción, y poder seleccionar desde el carrito de compra que se genera dentro del sistema, la cantidad que se va a comprar y demás, y esto ingresa el pedido igual que cualquier pedido que se pudiera ingresar desde la versión de escritorio, y procesa en el mismo flujo de procesos que muchos de ustedes deben conocer, en la parte comercial del sistema, el mismo flujo de procesos que después se autoriza crediticiamente o comercialmente. O sea que es una nueva forma de ingresar al sistema que me parecía interesante que todos conocieran, más allá de los que ya lo conocen, pero que pudieran ver. Bueno, no les voy a aburrir más con las generalidades de Nodum, me interesa que ustedes se queden toda la información que necesiten saber adicional sobre los nuevos productos
que tenemos. Nos pueden seguir en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Pueden chequear nuestra página web, que toda esa información se está publicando todo el tiempo. Vamos a hablar un poco ahora de lo que nos convoca, que es Nodum Evox, ¿sí? Y antes de empezar a mostrar funcionalmente el producto, les voy a contar un poco cómo fue que llegamos a este producto. En un principio la facturación electrónica fue como una imposición, ¿sí? Una imposición que nos planteó la DGI de ser emisores electrónicos. Bueno, fue un cambio cultural, un cambio paradigmático, obviamente. Generó al principio dudas sobre si era bueno o era solamente una forma de tenernos más controlados. Lo interesante de esta situación es que con la experiencia y los años que hace que ya estamos manejando facturación electrónica, lo que era una imposición, lo que era algo normativo, digamos, logramos o pensamos, bueno, ¿cómo es el camino para convertir esto en una ventaja para las organizaciones? Y por las dudas, si ustedes no lo saben, la DGI lo que define es que todo emisor electrónico, además de emitir un comprobante, tiene la obligación de enviárselo en formato electrónico a la DGI y también al receptor, o sea, en el caso, a mi cliente, digamos, ¿no? Ese formato que viaja de forma electrónica es un formato que en términos de sistema se llama un XML, no importa, es un archivo que contiene información, ¿sí? Y ese formato es capturable por los sistemas y es procesable, digamos, porque se desarma en la información que contiene. Lo interesante de esto es que, bueno, muchas empresas también han trabajado mucho con bots, digamos, para hacer esta gestión, o sea, obtener el comprobante e ingresarlo automáticamente al sistema, es un poco el objetivo, lo que hablábamos hoy de bajar costos y de hacer más efectiva la gestión de la empresa. Pero en el caso de que el sistema de facturación electrónica y el ERP funcionen en conjunto, esto no necesita de un bot, o por lo menos, llamémosle, es un bot ya metido dentro de Nodum, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que permite? Bueno, y ahí empezamos un poco lo que es Nodum Evox. Nodum Evox es un producto que lo que hace justamente es recibir los comprobantes electrónicos emitidos por nuestros clientes y por nuestros proveedores, en realidad, perdón, y generar una bandeja de entrada, ¿sí?, en la cual me van apareciendo todos los comprobantes electrónicos recibidos. Estos comprobantes electrónicos, ¿sí?, mediante un panel de filtros, ustedes, como muchos ya saben, Nodum es un sistema multiempresa, o sea que yo podré acá cambiar la empresa para ir chequeando cada una de las empresas a las cuales tenga como usuario habilitado, un filtro de fechas que me permitirá manejar un rango, por ejemplo, si estoy procesando, parado en agosto, todavía estoy procesando las facturas de julio, haré entre el 1 de julio y el fin de mes para poder obtener los comprobantes de ese periodo. Podré filtrar también si está contabilizado o no contabilizado el comprobante, ahora vamos a ahondar sobre eso. Si estoy buscando un comprobante de un proveedor en particular, puedo filtrar el proveedor, y puedo filtrar también por el tipo de comprobante, si es crédito contado, si es algo que me interesa hacer. Aquí aparece otro filtro que es el de resguardos. ¿Por qué aparece por separado? Porque en realidad los que me emiten resguardos son mis clientes, resguardos o certificados. Eventualmente, digamos, si ustedes reciben resguardos o certificados, quien les va a emitir es su cliente, pero también son electrónicos los resguardos. Entonces también se pueden procesar en esta bandeja de entrada. Entonces, ¿eso qué me devuelve? Me devuelve un conjunto de líneas, ¿sí?, que son cada uno de los comprobantes que voy recibiendo. Imagínense una situación en la cual no tienen que entrar nunca más al sistema de facturación electrónica, no importa cuál sea, sino que directamente todo lo van manejando desde Nodum sin tener que entrar, y con todos los problemas que implica también la conciliación del ERP con el sistema de facturación electrónica, los reprocesos que se hacen imprimiendo muchas veces del sistema de facturación electrónica para pasarle a un administrativo a que registre la factura. Todo eso la tendencia es que desaparezca y que se maneje todo en esta bandeja de entrada de comprobantes electrónicos. Que lo primero que me va a mostrar es la representación impresa. Recordemos que la representación impresa no es más, o sea, no es el comprobante electrónico en sí mismo, sino que es una representación impresa, justamente, que lo que hace es mostrarme cómo es el comprobante. El comprobante ya fue a DGI. Esto es un papel que puedo imprimir y tirar. Entonces la propuesta nuestra es, no lo impriman. Si quieren lo ven, pero no lo impriman. O sea, si lo quieren imprimir, el sistema les va a dejar imprimirlo, obviamente que sí, pero ténganlo como una referencia,
pero manejen los documentos que van entrando desde el iVoox. Una vez que cada una de estas líneas me está informando el tipo de comprobante, la serie del número, la fecha de emisión, y si se encuentra contabilizado o no se encuentra contabilizado, que ahora vamos a ahondar sobre ese tema. También me va a indicar el root, ¿sí? El root del emisor. Y esto nos da muchas posibilidades de enganche con nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Si me informa el root y en Nodum no está definido ese proveedor, no existe en la base de datos de proveedores, el iVoox me va a decir que ese proveedor no existe. Entonces, desde el propio iVoox, el usuario podrá dar de alta el proveedor o lanzar una tarea para que otra persona lo dé de alta, si no es la misma persona la que registra los comprobantes, la que da de alta los proveedores. Pero lo interesante de esto es que ya se obtiene desde el XML de la facturación electrónica todos los datos relevantes del proveedor, su root, su dirección, su razón social, todos los datos que se pueden obtener se obtienen, se agregará el resto de los datos obviamente y ya queda dado de alta el proveedor en el sistema y el comprobante puede ser ingresado, digamos, ¿no? Que es un poco el objetivo. Además de darme datos sobre el proveedor y poder dar de alta al proveedor desde el propio iVoox, yo también, siempre parado en cualquier comprobante, podré ver el detalle del comprobante. Cuando decimos el detalle del comprobante es las líneas, o sea, no solamente los datos de cabezal, sino las líneas que componen ese comprobante, con cada una de las descripciones de los ítems, sus cantidades, sus precios y demás. Eso solamente a los efectos de poder ver información adicional del comprobante. Por otro lado, todos los datos de cabecera estarán incluidos, la razón social, la ciudad, todo lo que me informa el sistema de facturación electrónica, el subtotal, la tasa de IVA mínimo, IVA básico, el total, la cantidad de líneas y el monto a pagar y la retención si corresponde. Y no sé si todos lo saben, pero lo comento, dentro del XML de facturación electrónica hay un campo que habilitó la DGI, que es el ID de compra. ¿Qué es el ID de compra? Es el lugar donde sus proveedores le pueden informar el número de orden de compra, el número de contrato, o sea, algún número que sea significativo para direccionar la contabilización de ese comprobante electrónico. En un esquema donde el iVoox empieza a tomar relevancia, la información que nos envían los proveedores en los comprobantes electrónicos empieza a ser más relevante porque nos permite a nosotros como proveedores de soluciones automatizar ciertos procesos dentro de la empresa. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, se puede parametrizar en Nodum, ¿sí? Dentro de la parametrización que permite el iVoox, es, si alguno ha usado, por ejemplo, lo que es la factura tipo de Nodum, por dar un ejemplo, yo puedo definir que este proveedor, cuando me llega una factura, lo voy a imputar a tales cuentas, a tales centros de costos, negocios y demás. Bueno, eso mismo con el iVoox toma un nivel superior, digamos, da un escalón más adelante, y es poder customizar esas parametrizaciones. ¿Para qué? Para que el sistema pueda ingresar de forma automática las facturas. Ese ingreso de factura automática, mediante una parametrización, que no los voy a aburrir con eso, pero se define la parametrización de los proveedores, o sea, a cada proveedor se le asigna una parametrización de cuenta contable, centros de costos y demás, permite justamente que cuando el iVoox recibe el comprobante y sin intervención de ningún usuario, lo tome y automáticamente lo contabilice a las cuentas contables, centros de costos y negocios que se hayan definido y actividades. Bueno, los niveles de análisis que ustedes conocen que no manejan. Entonces, eso da mayor eficiencia y mayor rapidez en la registración de comprobantes. ¿Qué pasa con aquellos comprobantes que refieren a órdenes de compra? O sea, yo emito una orden de compra y esa factura está referida a una orden de compra. Si el proveedor tiene la buena voluntad de informarme en el ID de compra a qué orden de compra está asociado, el sistema puede empezar a manejar situaciones automáticas. Pero si el proveedor no me lo informara, de todas formas, el iVoox maneja aquí dos columnas, que son la cantidad de órdenes de compra que tiene ese proveedor emitidas en el sistema, ¿sí? Y pendientes de registración, y también la cantidad de contratos. No sé si todos los manejan, pero no tiene una funcionalidad de contratos, que llamamos contratos con devengamiento y demás, que también están asociados a comprobantes que llegan regularmente. Entonces, esos contratos
también el sistema está informando la cantidad de contratos que tiene asociado ese proveedor. Si yo me posiciono en la línea y quiero ver el detalle de las órdenes de compra, el sistema, fiel a su estilo, como ya lo conocen, permite la navegación hacia adentro, digamos, de las órdenes de compra que están en curso, y desde acá, siguiendo un poco la lógica de siempre de Known, voy a poder llegar a la transacción origen para ver tal cual la orden de compra como fue definida por el usuario, ¿sí?, en el sistema, y además siempre podré ver, gracias a los procesos que mostramos anteriormente, la trazabilidad del proceso, cuál es el proceso que soporta esta orden de compra en el sistema, que alguien emitió la orden de compra, la autorizó, se la envió al proveedor. Recuerden que no tiene manejo de mails automáticos y envía automáticamente la orden de compra al proveedor, al mail que se defina, en el momento que se hizo la recepción, y después la posterior factura, si corresponde. Si hubiera, esta orden de compra tiene saldo y por eso todavía sigue pendiente. Lo mismo sucede con los contratos, que puedo ver el detalle de los contratos pendientes y podré ver qué contratos están ingresados en el sistema y ver su transacción origen y su trazabilidad. Entonces, esta funcionalidad de poder asociar la información que viene en el comprobante electrónico y que quede asociada en la bandeja de entrada, permite generar otro tipo de configuraciones, como por ejemplo, lamentablemente al día de hoy no existe una normativa nacional ni tampoco internacional que permita asociar los códigos de ítems que me factura el proveedor con los códigos de ítems que tiene el sistema. El sistema Known sí tiene en su maestro de artículos la posibilidad de decir cuál es el código de artículo para ese proveedor en la base de datos del proveedor, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo utilizábamos originalmente para emitir la orden de compra en el lenguaje del proveedor, o sea, poniendo el código y la descripción del artículo en el propio lenguaje del proveedor. Esa misma codificación potencialmente se podría usar para que las facturas con orden de compra vengan automáticas, se puedan contabilizar automáticamente asociando justamente los artículos a artículos Known. Eso es un camino en el cual estamos trabajando todavía, porque no es tan sencillo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque las codificaciones son complicadas y no siempre se tienen todos los datos, pero es un camino en el cual estamos incursionando. Esto es un inicio para ir a más. Lo que sí está muy interesante, imaginemos un contexto descentralizado donde la empresa tiene varias sucursales y, por ejemplo, los servicios, como ser la energía eléctrica, el teléfono, las aguas públicas y demás, sí los entes indican en este ID de compra el número de contrato. Eso lo indican, ellos sí lo indican seguramente. Entonces, lo que puede hacer el sistema es ampliar un poco la parametrización de comprobantes automáticos y no solamente definir una imputación para un proveedor global, sino para un proveedor y dado un número de contrato. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 sucursales, la sucursal 1 se imputa al centro de costo X, la sucursal 2 a otro centro de costo, y así sucesivamente, o a unidades de negocio distintas, el sistema no solamente va a direccionar la contabilización del proveedor a ese centro de costos, sino que va a direccionar la imputación de ese proveedor y ese número de contrato a ese centro de costos. O sea, todo lo que sea factura de servicios, sí es muy fácil direccionar las contabilizaciones. Las facturas de bienes es como que de a poquito vamos trabajando en mejorar esa información. Otro detalle para aquellos que quieran manejar la contabilización completa de todos los comprobantes desde el iVox, o sea, imagínense que yo trabajo solamente con el iVox para recibir documentos electrónicos, desde acá voy a poder siempre ingresar la factura con orden de compra, sin orden de compra, con stock, todas las variantes de facturas que tiene el sistema se pueden ingresar desde el iVox. Y otro punto interesante también es que por más que ustedes ingresen las facturas desde cualquiera de los procesos que tiene el sistema, procesos de compra, o sea, ejecuten la tarea desde la bandeja de entrada del sistema, no importa. Esa factura va a quedar marcada como contabilizada en cualquier caso y no importa desde dónde se contabilice en el sistema, ya sea desde el iVox o desde cualquier punto del sistema, va a quedar marcada como contabilizada. Imagínense alguien que tiene que chequear que todas las facturas de proveedores están registradas a fin de mes, lo único que tiene que hacer es poner el periodo en que quiere ver, filtrar acá por aquellos que no están contabilizados y ahí le va a mostrar solamente aquellas que faltan por contabilizar en ese periodo. O sea, lo que son las conciliaciones entre facturación electrónica y el ERP desaparecen. Conciliar implica estar mirando el iVox de forma constante y ver aquello que me queda por contabilizar.
Y otra situación que puede suceder, y es muy, lamentablemente a veces sucede demasiado seguido, es que yo intento pasar una factura, pero esa factura no la puedo ingresar, por varias razones, digamos, ¿no? No la puedo ingresar porque debía haber una orden de compra y no está ingresada todavía, no la puedo ingresar porque el monto de la factura que me envía el proveedor no coincide con el monto de la orden de compra, el motivo que sea. Entonces aparece la función de no conformidades. ¿Sí? ¿Qué es no conformidades? Es la posibilidad que le damos al usuario, en este caso hay no conformidades ingresadas para esta factura, si yo voy aquí al log de no conformidades, lo que voy a ver es que el 3 del 8 se intentó ingresar esta orden de compra, pero no había orden de compra en el sistema. Se avisó a compras de la situación. El 7 del 8 lo mismo, sigue sin ingresarse la orden de compra, o sea, se volvió a reclamar. Voy dejando un log, digamos, por decirlo de una forma, voy dejando constancia en el sistema de mis reclamos, de mis no conformidades internas del sector de administración, para con el resto de los sectores de la organización que no se están haciendo cargo, digamos, de ingresar la orden de compra que corresponda, pero también el motivo podría ser cualquier otro, ¿no? Quiero ingresar esta factura, entonces voy a ingresar una no conformidad, y al ingresar una no conformidad me desplegará un formulario en el cual yo voy a elegir el motivo por el cual no puedo ingresarla, y el motivo puede ser no coincide el monto. Estos motivos son definibles por ustedes, obviamente, y pueden crear cuantos motivos quieran, y lo que hacen solamente es escribir un comentario, queda ingresada esa no conformidad y se puede chequear esas no conformidades de todos los comprobantes que he intentado ingresar. Un detalle que no es menor con respecto a los comprobantes electrónicos, que yo lo mencioné rápidamente antes, es que no solamente recibimos facturas, también recibimos notas de crédito, ¿sí? Y esto lo tenemos separado por un tema de orden, nada más. En realidad el tipo de comprobante es el mismo, pero lo tenemos separado por un tema de orden. Ven que acá hay varias solapas, facturas, notas de crédito. Como les comenté antes, también los resguardos o certificados, aquellos clientes que me pagan con certificados de retención, ya sean de IVA o de lo que sea, también se configuran como comprobantes electrónicos para la DGI y son enviados por correo electrónico a los distintos destinatarios. Y ese comprobante, una vez que el iVox lo recupera, lo puede contabilizar automáticamente. De nuevo, también yo podría poner lo que se haga manual, sí, obviamente, pero lo interesante es que justamente estos documentos es interesante que se contabilicen automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que apenas me llega el certificado a la bandeja de entrada, yo ya genero una contabilización, que en definitiva eso es un valor, digamos, es algo con lo que yo puedo pagar, ya sea impuestos, pagarle a un proveedor, o lo que sea que haga con el certificado, pagar cargas sociales. Entonces, automáticamente queda ingresado el comprobante, el certificado con su serie, su número, su vencimiento, todos sus datos, y como contrapartida se configura una cuenta puente que después se afecta en el recibo de cobranza que se le haga al cliente, si es que se le hace. Si no, lo importante es que el comprobante, el certificado ya quede ingresado para después utilizarlo para el pago de impuestos o a proveedores. Y también otro comprobante electrónico que se está comenzando a utilizar, y tanto se está que no tengo ningún caso, es el de recibos electrónicos. ¿Qué son los recibos electrónicos? Es la forma en que los proveedores pueden, utilizando una factura tipo recibo, porque DGI no habilita un comprobante electrónico específico, sino que realmente utiliza factura de proveedor tipo cobranza. Entonces, no importa, para el sistema puede determinar cuando eso es un recibo. Entonces, esos recibos electrónicos van cayendo también en la bandeja de entrada, y desde esta solapa el usuario podrá cerrar un proceso de pagos, habiendo generado la orden de pago, la emisión del medio de pago, ya sea por archivos a los bancos o por emisión de cheques o lo que sea, cerrar la orden de pago con el recibo electrónico, asociándolo al proceso de pago correspondiente. Un detalle no menor, se acuerdan que al principio de la charla se decía, no tiene la posibilidad de adjuntar archivos, ¿sí? Y esa posibilidad de adjuntar archivos hace que, por ejemplo, si yo voy a navegar en la contabilidad, vamos a ir un minuto al navegador contable, que muchos de ustedes conocerán, es como el caballito de batalla de los sectores contables de la empresa, por lo menos yo lo adoro, me parece muy cómodo. Entonces, desde acá yo puedo ir navegando en la información, puedo ir desde aquí, desde proveedores, puedo ir a un inventario de mis proveedores y ver la composición de la deuda. Desde aquí puedo llegar al saldo detallado para ver cada una de las facturas que componen ese saldo.
Voy al saldo detallado, y en ese saldo detallado, que veo todas las facturas, puedo siempre llegar, como ya es costumbre, tanto al asiento origen, como a la transacción origen, como a la trazabilidad. Llegando a la trazabilidad, como les mostraba antes, ver todo el proceso, y llegando a la factura correspondiente, en la sección de adjuntos se puede adjuntar la factura. Entonces, pensando un poco en esta nueva normalidad que nos hace a muchos trabajar desde nuestra casa, nosotros en la empresa estamos manejando un régimen mixto de gente que está trabajando en la oficina y gente que está trabajando desde la casa, qué importante que es tener toda la documentación a mano y no necesitar ir a ver un bibliorato para llegar a la documentación. Entonces, esta posibilidad de adjuntar archivos, si el que me envía la factura es un emisor no electrónico, yo tendré que escanearla y adjuntarla, correcto. Pero siendo un emisor electrónico, ya automáticamente este documento que se recibe, este PDF, que es la representación impresa, ya el sistema la tiene, la capturó. Y al capturarla, se la deriva a la factura, cosa de que cuando nosotros vayamos y hagamos clic en la factura, ya quede adjunto, o sea, lo hace automáticamente, queda adjunto al documento a la factura que se registra. Y eso realmente da una ventaja a la hora de acceder a los comprobantes electrónicos, al momento de autorizar, para que el autorizador vea la factura y no solamente vea lo que se registró en el sistema de esa factura. O sea, tiene múltiples beneficios y ayuda mucho a la toma de decisiones y también al análisis de la información, teniendo el comprobante a un clic de distancia, digamos, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Entonces, esa funcionalidad me parece que es bien potente. Otra de las funcionalidades que también nos han solicitado, y es algo que todavía está en curso, pero va a aparecer, es la necesidad que todavía hay de imprimir. Entonces, todos estos comprobantes yo los podría ir imprimiendo de a uno, pero nos han pedido que se impriman de forma masiva. Pongo un filtro, selecciono todo esto y que todos esos se impriman. También se va a incorporar esa funcionalidad. Y otra de las cosas que también nos han solicitado incorporar, y eso lo estamos haciendo como en cada caso, digamos, es la posibilidad, porque muchas veces me llega la factura a la bandeja de entrada y requiere una autorización de alguien. Entonces, que el registro de la factura lance la autorización, que hoy en día no ya lo hace por los procesos, pero que lance la autorización analizando información que se infiere del comprobante electrónico, como ser el número de contrato para saber a qué centro de costo hay que mandarlo a autorizar. O sea, un poco la idea de esto que es que el iVox comande el proceso de ingreso y autorización de comprobantes sustituyendo el papel, digamos, ¿no? En aquellas organizaciones que todavía se imprime el documento para pedir una firma y que esa firma después sea la que valide el pago o el ingreso de esa factura, que sea lo más electrónico posible. Recordemos que tenemos todas las opciones del desktop, del mobile, o sea, para poder autorizar, o sea, no la excusa de no estoy enfrente a la máquina no debería bastar, no quiero ser tampoco demente con el uso del sistema, pero está muy bueno también el hecho de poder usar la versión mobile para eso, y perfectamente se pueden cambiar los procesos para que realmente esto funcione como un proceso totalmente sistematizado y no la impresión y la autorización mediante firma de papel, que es muy válida si lo quieren seguir haciendo, y no es que el sistema no lo va a permitir, pero apuntamos un poco a eso, a la sistematización y que todo esté dentro del sistema. Obviamente que como todas las aplicaciones de Gnome, esta información se puede exportar a Excel en cualquier momento y tienen la posibilidad de hacerlo. Y el resto de las funcionalidades que ya mencioné, una que me estoy olvidando es la posibilidad de rechazar un comprobante electrónico ingresado desde el iVox, que también es posible. Bueno, este es un poco un resumen de la funcionalidad que tiene Gnome iVox y que queríamos presentarles el día de hoy. Voy a abrir un espacio de preguntas, no tenemos demasiado tiempo. Una cosa que les quiero decir en realidad, que me parece súper importante que sepan, es que obviamente que esta es un disparador, digamos, ¿no? Las reuniones personalizadas con cada uno de ustedes, cuando quieran, y en la medida de que la agenda lo permita, obviamente, las podremos ir agendando sin ningún problema para evaluar los casos particulares que quieran incorporar en esta funcionalidad. Mi idea ahora es hacerles un resumen de lo que hablamos, ¿sí? Y después abrir un espacio de preguntas. Un segundito que voy a levantar una PowerPoint y ya estamos. ¿O no estamos? Ahora sí. Bueno, entonces,
un poco resumiendo lo que estuvimos charlando, hablando de temas de integración, o sea, esta solución está totalmente integrada a Gnome, es parte de Gnome, no necesitan, obviamente, más interfaces que las interfaces con los sistemas de facturación electrónica que cada uno tenga, que estamos cubriendo la gran mayoría de los que manejan nuestros proveedores en Uruguay, por ahora. Este producto se está lanzando en Uruguay y la idea es empezar a replicarlo en el resto de los países, pero el lanzamiento es aquí en Uruguay. Eso me parece muy importante comentarlo, porque además cada una de las autoridades fiscales de los países ha manejado la facturación electrónica de forma distinta, o sea que no en todos los casos tenemos la ventaja de recibir el comprobante electrónico también cuando se es un receptor. O sea que es bien importante tener ese detalle bien claro, pero también que sepan que nuestro objetivo es implementarlo en todos los países de la región, pero bueno, lo lanzamos aquí en Uruguay primero que nada. Y bueno, repasar un poco las funcionalidades, ya hablamos de la integración total con documentos electrónicos recibidos de proveedores, panel de filtros personalizados que permite la visualización de documentos electrónicos, bandejas de entrada tanto de facturas, nota de crédito de proveedores, resguardos de clientes y recibos de proveedores, identificación automática del titular, o sea, del proveedor asociado al documento electrónico, la posibilidad de contabilizar automáticamente ese comprobante en base a una parametrización predefinida, exportable a Excel, como les mostré recién, permitir visualizar las representaciones impresas de documentos electrónicos, la posibilidad también de asociar automáticamente la representación impresa con un comprobante, o sea, el enganche de la representación impresa con la transacción de Gnome, el ingreso de no conformidades, que también mencionamos, posibilidad de rechazar un comprobante desde la bandeja de entrada del iVoox, y permitir la visualización de información adicional, como les mostraba todo el columnado que había hacia la derecha, de el ID de compra, las órdenes de compra en curso, la trazabilidad y más. Por otro lado, los beneficios, que es un poco también me interesa que se queden con la idea de cuáles son los beneficios que trae el iVoox para las empresas. Obviamente optimizar los tiempos de registración, o sea, bajar los tiempos de integración de contabilización en términos de que mucho de lo que reciben se va a contabilizar automáticamente, y aquello que no se contabiliza automáticamente, tengo toda la información en pantalla para decidir a qué orden de compra asociarlo, a qué contrato asociarlo, si me falta la orden de compra, si tengo que dar de alta al proveedor, o sea, todo integrado en única bandeja de entrada. Automatización de la contabilización de los documentos electrónicos, como hablamos, la trazabilidad de las órdenes de compra, contratos y demás, eso es un poco una característica general de Gnome, el de la trazabilidad, pero se suma aún más con la trazabilidad del proceso dentro de Gnome y del comprobante electrónico recibido desde afuera. Disminución dramática de los costos de impresión y archivo, ahí es una decisión de cada empresa, obviamente. Yo apunto a que la disminución tendría que ser tal, deberíamos salir del paradigma de imprimir documentos que son una hoja 4, que no tienen ninguna validez y que no sirve de nada archivarlos, digamos, porque no tienen validez ninguna. Proporcionar control en línea de los documentos recibidos, pendientes de contabilizar, eso apunta un poco a lo que hablábamos de la conciliación, ¿sí? entre cada uno del sistema de facturación electrónica y del sistema RP, y la posibilidad de ver en cualquier momento cuántos documentos electrónicos están pendientes de contabilización en el sistema. Aprobación de documentos electrónicos desde el sistema, en base a los procesos de Gnome, y distribuye automáticamente los comprobantes hacia diferentes centros de costos, lo que les comentaba un poco de las autorizaciones y cómo se pueden ir hacia los distintos sectores de la empresa. Ahora un video. Bueno, perfecto. Ahí tienen obviamente los contactos en cada uno de nuestros países donde tenemos oficinas.